Hola, buenas tardes a todos. ¿Todos me escuchan bien? Perfecto. Un poco bajo me dicen, a ver. Voy a intentar subir el volumen. Bueno, los que lo escuchan un poco bajo, por ahí conviene que suban ustedes mismos el volumen de su computadora. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por estar hoy. El tema del día de hoy va a ser la línea faros, pero esta vez vamos a verlo desde el lado de la configuración. Para los que estuvieron en el webinar de la última vez, hablamos sobre la línea faros en general, ¿sí? Mostré el portfolio de equipos, les expliqué sobre el funcionamiento de las antenas, en qué escenarios convenía usarlo, y bueno, características en general de este tipo de productos de nuestra línea. Pero hoy la idea es que vean cómo se configura cada modo de trabajo de la antena. Voy a empezar hablando sobre faros en general, ¿sí? Como introductorio para los que no estuvieron en el video del webinar anterior, pero bueno, igualmente, si quieren, pueden ir a nuestro canal de YouTube en algún momento y verlo. Por ahí les sirve como para complementar. Bueno, brevemente les voy a contar. La línea faros está compuesta por dos partes. Por un lado, sus antenas y por otro lado, su software de gestión centralizada. Como esta solución se creó con el fin de ayudar a los proveedores de servicio a brindar su servicio eficientemente, lo que necesitaban, o una de las necesidades centrales de los proveedores de servicio, era cómo gestionaban estas antenas, ¿no? Muy bien, ir antena por antena a fijarse si el firmware estaba actualizado o si había algún inconveniente en la red, algún tema de configuración de IP o lo que necesiten, era demasiado trabajo, ¿sí? Hacerlo uno por uno. Entonces se creó lo que es Faros Control. En TP-Link nosotros le llamamos faros a lo que son antenas de exteriores. También tenemos otra línea de antenas de exteriores que pertenece a la línea OMADA, pero en ese caso es para una emisión de Wi-Fi en un área más reducida, ¿sí? Lo que fuese, por ejemplo, una zona de pileta, de un hotel, o, bueno, a donde les parezca, pero un área más reducida, como mucho entre 200 y 300 metros. En este caso, las antenas faros responden a una necesidad mucho más amplia de generar enlaces punto a punto o enlaces multipunto, eh, en donde las distancias son de aproximadamente superiores a 1 kilómetro, ¿sí? Y hasta 50 kilómetros podría ser. Como verán, a continuación en esta imagen tienen el portfolio completo, ¿no? Un pantallazo de los productos que tenemos. Tenemos antenas parabólicas, tenemos estaciones, o lo que nosotros llamamos base station, WBS, la CPE, y antenas omnidireccionales y sectoriales. Bueno, está compuesto por un adaptador PoE, ¿no? Que es el que le da la alimentación de la electricidad a las distintas antenas. Tiene diferentes protecciones, por ejemplo, lo que tiene el PoE de nuestra marca es que posee una burbuja gaseosa en el interior. Entonces, como estos productos son susceptibles a diferentes descargas eléctricas naturales, si esto sucediera, la burbuja gaseosa explota y protege por única vez
a la antena de la descarga, ¿sí? Pero igualmente es importante que le pongan un cable a tierra sosteniéndolo de un pequeño sujetador que tiene la antena, ¿sí? Con una jabalina a la tierra. Bueno, las especificaciones de los diferentes productos que tenemos. Base Station tenemos dos, la 210 y la 510. La 210 trafica en 2.4 y la 510 en 5.8. Como pueden ver, la nomenclatura que proporciona TP-Link, cuando el número está compuesto por un 2, en el primer número, ¿no? Entonces es una antena que trabaja en la frecuencia de 2.4 y cuando el primer número es un 5, trabaja en la frecuencia de 5.8. Acá tienen algunas características de los DBI de las antenas de cada una. La 610 trabaja en 5.8, es la antena más nueva que tenemos y es la última que TP-Link trajo al país y es la que tiene más alcance. Es un híbrido, como dijimos en el webinar anterior, entre la CPE 510 o 520 combinado, la base Station 510 combinado con una antena parabólica, podría ser. Bueno, este es un intermedio. En cuanto a kilómetros, también responde a distancias intermedias. Si usted tiene, por ejemplo, una CPE 520, va a llegar a menos distancia si tiene una base Station 510 con una antena parabólica. Sin embargo, la CPE 610 está en el medio. Igualmente, el tema de los kilómetros lo van a poder encontrar en nuestra página. De repente, si me empiezo a hablar de los kilómetros de cada antena, no lo van a recordar y eso es una información que la pueden encontrar en la página. Yo quiero explicarles en general, ¿no? Por qué el portfolio está compuesto de esta forma. Bueno, acá tenemos algunos escenarios de aplicación básicos. En este caso, por ejemplo, un proveedor de servicios hace un punto multipunto, una conexión, que solo enlaza dos puntos. Como pueden ver, la antena que está más lejos puede ser una antena central, desde donde el proveedor al cual el ISP le compra el servicio, sí, y el segundo punto puede ser el punto de propagación de este ISP hacia sus clientes. El enlace que está en celeste, que es punto multipunto, podrían ser distancias más largas, ¿no? Por eso se utiliza una base station y una parabólica, como les expliqué antes, pero ya en el segundo punto de emisión, donde tenemos una sectorial hacia el cliente final, sí que el cliente final recibe con una CPE, por ejemplo, en este ejemplo, ese enlace se llama punto multipunto, sí, es el amarillo, el que ven con los puntitos amarillos, y en ese caso las distancias son más cortas, por eso se utiliza otro equipo. Además, la antena sectorial puede emitir Wi-Fi en una forma de un ángulo más amplio, así más o menos unos 120 grados, mientras que la que es punto multipunto tiene un enlace que está más agudo, ¿sí? Para que tenga más enfoque hacia la otra antena. Así es como logra las grandes distancias. Esto es lo que les decía, punto multipunto. Y esto es lo que les comentaba de un punto multipunto con una antena sectorial, por ejemplo. Acá ya tienen una antena omnidireccional. Todos estos tipos de antenas lo van a ver en nuestro portfolio de antenas en la página web. En este caso, lo que se simula es un escenario donde el punto central de propagación está como si fuese en el centro, ¿sí? de todos los puntos clientes. Entonces, una omnidireccional va a propagar hacia todos sus costados, ¿sí? A diferencia de la que es direccional. Bueno, acá tienen un cuadro donde pueden ver, como les decía, la cantidad de kilómetros, lo que se recomienda en un punto multipunto o un punto a punto, las frecuencias en las cuales trafica. Como les decía, todo esto, si algún día quieren acudir a esta información, lo van a ver en el video, cuando los vamos a nuestra página de YouTube, ¿sí? Y se pueden referir a este cuadro sin problema.
Bueno, en este caso lo que les muestro es el mismo escenario, pero entre dos clientes finales. De repente por ahí no se llega al tercer punto, ¿no? Desde la antena central. Entonces, lo que se hace es conectar desde un segundo punto cliente hacia el tercer punto al cual no se accede, de un modo, en modo bridge, ¿sí? Así se llama el modo de configuración. Esto es cuando la distancia no es tan lejos, ¿no? Bueno, algunas propiedades que puede ofrecer este tipo de conexiones es la vigilancia inalámbrica en puntos remotos donde no hay ningún tipo de acceso. Poner una antena conectada a la cámara y hacer un punto multipunto es muy beneficioso en estos casos. Sobre todo en fábricas, bueno, en un montón de situaciones, ¿sí? Ustedes sabrán verlo en sus necesidades. Bueno, sobre el software de controlador de las antenas, nosotros lo llamamos Pharos Software, ¿sí? Pharos Control, mejor dicho. Es un software de gestión centralizada, como les decía, tiene una plataforma que pueden verla desde su computadora. Cada uno descarga este controlador en su PC y desde allí accede a todas las antenas CPE. Pueden, por ejemplo, actualizar el firmware, ver los modelos, cuáles son los modos de operación que están usando en cada una de las antenas. Es totalmente gratuito, se descarga de nuestra página web, tiene una compatibilidad muy amplia con cualquier sistema operativo, es fácil de usar. La verdad que es muy buena. Sí, tiene un monitoreo en tiempo real, como pueden ver. Y bueno, estas son algunas de las cosas. Tiene un auto discovery donde va reconociendo los diferentes CPE que se van conectando a la red y lo ven automáticamente en la página de gestión centralizada. Puede supervisar, administrar las notificaciones de errores, también las va a ver desde allí. De esta forma puede gestionar toda su red, ¿no? ¿Cómo se descarga Pharos Control? Tienen que ir a la página de TP-Link, pueden ir a, por ejemplo, cualquier modelo de antena que les estoy comentando. En este caso fui a la CP510, van a ver en el margen superior derecho una pestaña que dice soporte, la tocan, automáticamente los dirige a esta página. Van a tener varias opciones, por ejemplo, videos de setup, preguntas frecuentes, documentos relacionados, los firmware, ¿sí? Que según la versión de hardware de su antena, ahí pueden encontrar el firmware adecuado para cada una, si es que quieren ver algo puntual. Y bueno, el controlador software, cuando tocan ahí, directamente los lleva a esta otra página. Y como pueden ver, el último publicado es el más actualizado. Siempre recomendamos actualizar el Pharos Control. Esta pregunta me la han hecho. La única manera de ver si el Pharos Control es el último que usted tiene es yendo a la página y chequeándolo. Hasta el momento, por lo menos no hay una forma de avisar a cada persona que haya descargado que hay una nueva versión, ¿sí? Esto lo aclaro porque me lo han preguntado. Tienen que sí o sí ir y chequearlo. En este caso, la última, la más actualizada, es la 2.0.6, y como pueden ver, los sistemas operativos que soporta pueden ser Windows Server, ¿sí? Windows 8, 7, 10, Vista, etc. Y no tiene gran requerimiento de tamaño ni nada por el estilo. Bueno, otra cosa que les había comentado en la presentación anterior es sobre el protocolo de comunicación MaxStream, ¿sí? Que es como el upgrade que TP-Link ofrece, además de que tenemos soporte técnico gratuito, ¿sí? Eso es muy importante también. El MaxStream lo que hace es optimizar la comunicación entre sus clientes, asignando el mismo tiempo de habla y de escucha a todos sus clientes. Entonces, si algún cliente tuviera algún protocolo de comunicación Wi-Fi más antiguo, en ese caso no retrasa la red, ¿sí? Ya que MaxStream optimiza ese tiempo.
es importante que sepan que como TP-Link es propietario de este protocolo, solo funciona en las antenas que son TP-Link, ¿sí? Si usted activa el MACStream en una antena TP-Link y está haciendo un enlace punto a punto con una antena Ubiquiti en el otro extremo, por ejemplo, perdón que nombre la marca, pero bueno, otra marca quiero decir, lo que va a hacer MACStream es que no va a funcionar en esa red, en ese ejemplo que les di. De hecho, puede ocasionar algún inconveniente, no porque funcione mal, sino porque esta comunicación se establece solo con la marca TP-Link, de antena a antena TP-Link. Eso es importante. Bueno, acá hay algún gráfico, ¿no?, que les muestra cómo optimiza o cuánto optimiza en cuanto al rendimiento de la red, ¿no? Nuestros ingenieros dicen que optimiza un 90% el rendimiento de la red contra el protocolo estándar normal, ¿no?, que se utiliza en estas comunicaciones, que es el CSMA modo, ¿sí?, en el 802.11. Bueno, antes de arrancar con los tipos de configuración, voy a hablar sobre las conexiones físicas, ¿sí? Cómo conectar físicamente el equipo para comenzar con la configuración. Si voy muy rápido, discúlpenme, lo que pasa es que es mucha información, ¿sí?, que no quiero dejar de comentarles nada, y bueno, pero tengo que apurarme un poco. Bueno, el primer paso es conectar la antena, el cable va al LAN 0 de la antena, depende del modelo de la antena, tiene 2 puertos incorporados en la antena, nosotros queremos que lo enchufen en el LAN 0, porque ese es el que le va a proveer de electricidad a la antena. Si lo enchufan en el otro puerto, no va a tener abastecimiento de electricidad, por ende no va a prender las luces, no va a funcionar la antena. ¿Por qué? Porque ese mismo cable se enchufa en el otro extremo al PoE. ¿Sí? Como pueden ver, es el cable A al cual me refiero. El Power Injector, así es como se llama bueno, ahí dice PoE Adapter, ¿no? Pero bueno, tiene los dos nombres. Lo que hace ese equipo es, como le decía, traduce el 220 a PoE. Entonces, la antena se abastece de PoE pasivo. Esto lo que hace es que, como la antena va en altura, el PoE de alguna forma facilita la instalación en el exterior. El PoE Adapter, como dice ahí, tiene otro puerto, Ethernet, que es el LAN. Ese LAN se debe enchufar con un cable Ethernet también a su computadora, directamente, que es el cable P, como pueden ver en la imagen. Y por último, bueno, el PoE Adapter debe ser enchufado en el enchufe de su domicilio, ¿no?, para que se pueda prender. Bueno, lo primero que tienen que hacer en la computadora es asignar una IP estática. ¿Por qué? Porque la antena tiene una IP por defecto, que es la 192.168.0.254. Esa IP por defecto es para que usted pueda acceder al momento de la configuración inicial. Es se puede decir una default IP, ¿sí?, para que acceda. Si usted no pone una IP estática en su computadora, no va a poder nunca ingresar a la configuración de la antena. Entonces, lo primero que hace es tocar la tecla de Windows más R al mismo tiempo, le va a abrir una pestaña, que es la que está a la derecha, que es la que dice 2, en donde tiene que tipear el nombre de programa, carpeta, documento o recurso. Bueno, ahí va a escribir, bueno, ahí dice panel de control. Yo les recomiendo que pongan ncpa.cpl. ¿Sí? Lo había puesto en la presentación, pero bueno, parece que no apareció en la edición. Pero como les decía, ncpa.cpl. ¿Sí? Escriban eso, ponen OK y automáticamente lo lleva a la conexión de redes. En las conexiones de red van a ver que tienen un área local de Ethernet, ¿no?, que se supone que es la que les va a aparecer cuando enchufen la antena a la computadora, como les expliqué antes. Ahí hacen clic derecho, tocan propiedades, y les va a aparecer la pestaña de la izquierda, que dice conexión de área local.
ahí buscan el protocolo de Internet versión 4, hacen doble clic sobre las letras, tienen que chequear que el tilde esté activo, sí, por lo general lo está. Hacen doble clic y automáticamente les va a abrir la pestaña de la derecha, ¿sí? El paso número 5. Ahí ponen usar la siguiente dirección IP y ponen como dirección IP la IP que ustedes quieran. En el ejemplo puse la 10, pero en realidad pueden poner el número que quieran, el último número, ojo. El resto tiene que ser igual a la IP de la antena. ¿Por qué? Porque 192.168.0 es la misma subred. Entonces, debe estar en la misma subred, pero el último número puede ser el número que ustedes deseen. En el ejemplo yo usé el número 10, la máscara de subred siempre es la misma, en este caso, 255, 255, 255.0, y la puerta de enlace predeterminada, o la default gateway, en inglés, es 192.168.0.254. Esa siempre es la misma porque es la IP por defecto de la antena. Bueno, ponen aceptar, aceptar, y automáticamente ya está establecida la IP estática. Si tienen Mac, ¿sí? Una computadora Mac, estos son los pasos. Van a sistemas, network, y ahí van a obtener la pestaña que veíamos anteriormente en Windows. Bueno, ponen configuración IP manual e ingresan la IP. Una vez que setearon la dirección IP estática, van a entrar a la interfaz web. ¿Cómo hacen esto? Van a un navegador. Les recomiendo que usen un navegador actualizado, ¿sí? Esto es importante. Si con un navegador no pueden ingresar, intenten con otro. Lo que hacen es poner la dirección de la antena, ¿sí? Como les dije antes, es la 192.168.0.254, en la barra de direcciones del navegador. Lo van a poder ver arriba, no sé si se ve mi cursor, pero bueno, como lo ven, está arriba. Simplemente ponen la IP tal cual lo ven ahí, le dan Enter, y automáticamente los redirige a lo que ven en la pantalla central, ¿sí? TP-Link, los términos de uso. Usted tiene que aceptar estos términos de uso. Y ahí lo que tiene que hacer es poner como usuario admin y como contraseña admin, ¿sí? La misma palabra. Selecciona la región y el idioma. Pone login. Cuando ponen login, le pregunta que cambien, ¿no? Este usuario y esta contraseña, la cambian y ya están adentro de la interfaz de la antena. ¿Por qué saltea esto? Bueno, porque antes de ver cómo se configura cada antena, cada modo de trabajo de las antenas, quiero mostrarles, ¿sí?, cuáles son los tipos de configuración, para que ustedes sepan elegir cuál configuración elegir, ¿sí? Antes de mostrarles la interfaz de la antena. Son 6 modos de trabajo, si no me equivoco. El primero es punto de acceso. El punto de acceso se utiliza para transferir una conexión por cable a una conexión inalámbrica. ¿Sí? Este es el modo más tradicional en el que se configuran las antenas. Normalmente la que emite el Wi-Fi, ¿sí?, que es la cual nosotros como cliente es a la que nos vamos a conectar, ¿no? Esa se configura como AP, ¿sí? Punto de acceso. Es la que emite el Wi-Fi para que el cliente se conecte. Bueno, modo cliente, como les decía, la que emite está configurada en modo Access Point o AP, y la que recibe, la que toma ese Wi-Fi, está en modo cliente. Este es el escenario más típico, ¿sí? Pero después tenemos otros modos de configuración. Por ejemplo, el modo repetidor. El modo repetidor es una especie de puente, ¿sí? Lo que hace es tomar del AP y emitir hacia el cliente. A ver, este modo de configuración existe. En algunos casos puede que sea uno de los únicos modos que se pueda usar por una disposición física, no sé, por ejemplo. Pero
No lo recomendamos, ¿sí? Yo por lo menos no lo recomiendo, porque lo que hace el repetidor es disminuirte la calidad del enlace. Entonces, no se recomienda, ¿sí? Pero bueno, es un modo de trabajo que hay clientes que lo piden, el modo está disponible, y bueno, entonces se los tengo que mostrar. Para que vean, como ven en el dibujo, esa es una topología tradicional, ¿no? Bueno, el modo puente, a diferencia de el repetidor, lo que tiene es que emite un SSID y una contraseña diferente. O podría hacerlo, ¿sí? No es obligatorio, pero podría hacerlo. ¿Entienden? O sea, acá el equipo toma el SSID ABC, como ven en la foto, y emite el ABC, ¿sí? En repetidor. Bueno, en este no, en este toma ABC y emite 1, 2, 3, por ejemplo. Esa es la principal diferencia. Tiene un tipo de cifrado diferente. Después tienen el AP Router. Bueno, a ver, algunos escenarios posibles, ¿sí? Un campus, una comunidad, un parque industrial o un lugar público en el que solo hay una red cableada disponible, usted puede establecer una cobertura de red inalámbrica, ¿sí? De exterior, para proporcionar acceso inalámbrico. Es decir, toma el servicio por cable, ¿sí? Como ven, tiene un módem debajo, o un router, da lo mismo, pero bueno, un módem, ¿no? Porque el router emite Wi-Fi, entonces pusieron este ejemplo. El módem no emite Wi-Fi, entonces la antena lo que hace es, a través del cable, llevar internet a la antena, y la antena, mediante el Wi-Fi, le da acceso a internet a sus clientes. Esta es una posible configuración, ¿no? Lo que tiene es que el Wi-Fi puede brindar DHCP, y la conexión WAN puede hacerse mediante PPOE, L2TP, PPTP, IP dinámica o IP estática. ¿Sí? Esas son algunas de las diferencias. Como les decía igualmente, perdón, cuando es un lugar reducido de entre 100 y 300 metros, el escenario para conectar un dispositivo final, ¿no? O sea, yo quiero conectar un celular, una tablet, una computadora al Wi-Fi que está en el patio, yo les recomiendo que vayan a ver nuestra línea OMADA, ¿sí? De puntos de acceso exteriores, en ese caso puntual. Tal vez en este escenario estaría planteando este AP router como una distancia más grande, ¿no? Y el cliente de repente puede no ser un celular, puede ser otra antena en modo cliente o en modo bridge, por ejemplo. Pero si es el escenario, como muestra acá, de un celular directamente a la antena, bueno, les recomiendo pensar en otro tipo de producto, ¿sí? Pero igualmente les comento que este modo de trabajo está disponible en esta antena. Bueno, y por último, el AP cliente router, que en este caso es el contrario a este. Lo que hace es tomar el servicio del proveedor de internet inalámbricamente y emitir el servicio a sus clientes finales por cable o por Wi-Fi. ¿Sí? Este también provee DHCP a sus clientes, por ende sus clientes pueden estar en una diferente subred de lo que está el ISP. Y bueno, la conexión WAN también es posible establecerla con PPOE, L2TP, como les dije antes, los mismos modos de trabajo que les comenté. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se configuran los diferentes modos de trabajo directamente en la interfaz web. Como les decía, es largo, son muchos modos de trabajo, pero después pueden referirse a esta presentación en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Bueno, en primera medida, el modo AP. Una vez que, como les dije antes, ingresan la IP, ponen el usuario y la contraseña y le dan login, lo primero que les aparece es esta interfaz web. Como ven arriba, tienen 6 pestañas. La primera es Quick Setup, la segunda es Status, Network, Wireless, Management y System, ¿sí?
En español sería configuración rápida, estado, red, Wi-Fi, administración y sistema. Ustedes pueden cambiar el idioma a su gusto. El tema fue que como yo usé un simulador, no podía modificar el idioma, por eso está en inglés, discúlpenme. Pero bueno, sepan que ustedes con la antena pueden cambiar el idioma, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, lo primero que hacen es lo más básico, ¿sí? Van a una configuración avanzada. Si es la primera vez que lo van a configurar, perdón, no hace falta modificar estos datos en la pestaña de red, Wi-Fi, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden ir a alguna configuración rápida y así no se van a olvidar de nada. Después si le quieren agregar algo especial, lo hacen desde las configuraciones avanzadas, pero inicialmente no se requiere más que esto. Intenté hacer cada modo de trabajo en pasos cortos, ¿sí? No tienen más de 6 pasos estas configuraciones, así que es súper fácil. Bueno, lo primero que hacen es elegir el modo de trabajo. Acá elegí Access Point, le dan siguiente, ¿sí? Next. Lo segundo es la configuración LAN, la IP y la máscara de subred. Bueno, en este caso, se puede cambiar la IP LAN al rango que desee. En este caso particular, ¿sí? La subred debe ser diferente a la subred que entregue el proveedor de la antena, ¿sí? Pero hay otros casos en los que puede ser igual. Lo importante es que esta IP que ven acá no sea la misma IP que tiene otra antena en la red, ¿sí? O otro dispositivo en la red, si no, van a tener un conflicto. Le dan siguiente, el SSID que van a poner, digamos, puede ser lo que ustedes deseen, es el nombre Wi-Fi que va a aparecer, el nombre Wi-Fi de la red. Como importante, la seguridad y la contraseña no necesitan configurar nada más que eso. En este caso la contraseña puede ser la que usted desee, porque estamos configurando el AP, ¿sí? Que es el que emite. Lo que sí les aclaro, la distancia puede ser, pueden setearla cuando es superior a 1 kilómetro, ¿sí? Si tienen menos de 1 kilómetro no hace falta que la seteen. Si es superior a 1 kilómetro, sí. Y como acá está en kilómetros el valor, van a poner 1 si es 1 kilómetro, 2 si la distancia es 2 kilómetros, y así sucesivamente. En este modelo, en esta antena, que tomé como referencia la 210, quise tomar como referencia la 510, pero el simulador no me lo permitió también, discúlpenme. Bueno, en este caso, el máximo de kilómetros, como pueden ver, es 27, ¿sí? 27.9, porque es lo que soporta esta antena. Le dan siguiente, y finalizaron la configuración en modo Access Point, ¿sí? Ponen finalizar y listo. Ustedes, como ven, tienen el SSID, que es el nombre Wi-Fi, la frecuencia, el canal, todo eso está en automático, y bueno, la dirección IP. Bueno, una vez que finalizaron, los va a llevar a esta página principal de la antena, que es el estado. Como nota, lo que les puse fue que poner la PC en obtener IP automática cuando finalizan la configuración, ¿sí? Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque la antena ya está funcionando, debería de ya tener acceso a internet mediante el puerto WAN, ¿sí? Y estaría emitiendo Wi-Fi, acceso a internet, entonces la IP está automáticamente desde el DHCP de la red, por ende la computadora va a tomar IP automáticamente gracias al DHCP. ¿Sí? Antes de eso, esa función no estaba, no se podía obtener de ese modo, por eso se pone como fija. Para estar seguros de que todo se configuró apropiadamente, pueden ver que en el estado del radio va a estar como AP habilitado, ¿sí? Va a tener una MAC, un SSID, si tiene seguridad les va a decir la seguridad, y si ya conectaron a algún cliente también les va a decir cuántas conexiones tienen, ¿sí? En este caso dice 0 porque es nuestra configuración inicial, pero bueno, sepanlo que ahí lo pueden ver. Y
como dato LAN, pueden ver también la IP. En lo que es calidad de señal Wi-Fi, no van a tener ningún dato, ¿sí? Porque ese dato se activa en otros modos de configuración, no en modo AP. Bueno, el modo cliente. Seleccionan el modo, le dan siguiente. Acá ya cambia. ¿Por qué cambia? Porque el modo cliente lo que hace es tomar el Wi-Fi de otra antena. Entonces, lo que hacemos es poner escanear o survey, automáticamente, sin poner nada más, le sale esta pestaña. Ustedes seleccionan el SSID que configuraron antes, ¿sí? El que configuramos anterior, en este paso lo configuramos. Acá, configuramos el SSID, lo seleccionan con el recuadro que está a la izquierda, automáticamente se les pone un tilde y ponen conectar. Cuando ponen conectar, se pegan estos datos, es decir, ven que dice SSID, TP-Link, Tester, Device 1, y dice una MAC, una seguridad. Bueno, cuando ponen conectar, automáticamente el SSID remoto de la AP va a ser copiado en este recuadro y les va a decir TP-Link, Tester, Device, bueno, una MAC, ¿sí? Que tiene que ser la MAC de la AP, y les va a pedir una contraseña. Bueno, esta contraseña tiene que ser la que configuramos en el AP acá, ¿sí? La misma contraseña que ustedes inventaron acá, la tienen que saber en el cliente y ponerla acá. Si no la ponen bien, nunca se va a conectar, ¿sí? Eso es importante. Hay que respetar mayúsculas, minúsculas, números, signos especiales, todo. Y la configuración de distancia tiene que ser la misma que pusieron en la otra antena. Todo el resto de los parámetros los ponen en automático. Y la región en Argentina. Le dan siguiente y ya tenemos configurado el cliente. Es tan fácil como eso. Entonces, como nota les puse, cuando el cliente se conecta a la AP, sugerimos configurar la IP de la AP como gateway y el cliente con la IP estática. Y asegúrense de que esta vez sí estén en la misma subred. ¿Ok? Como les decía, la subred es el 0, ¿sí? El 0 indica la subred, y 254 no puede ser la misma porque es la IP que tomó la antena, ¿sí? Por ende tiene que ser otro número de IP. Si no, va a entrar en conflicto y no se van a conectar. Como pueden ver, para chequear que hicieron un buen trabajo, ya la señal de Wi-Fi la van a tener. Les va a mostrar parámetros. Y en lo que es el radio status, va a decir cliente habilitado. Y como pueden ver, va a decir SSID del router AP. Y bueno, van a tener datos. Si tienen datos, tax rate, ¿sí? Entonces en ese caso ya estaría traficando la antena. Lo único que resta es chequear si desde la computadora, una vez que sacan la IP estática que pusieron en la PC, y empieza a tomar DHCP automáticamente, si pueden navegar, ¿sí? Si chequean que pueden navegar en el punto B, ya está configurado. Bueno, acá vienen los problemas. Si no puede conectarse, bueno, si no puede conectarse, chequee lo siguiente. Primero, verifique la instalación del CPE, ¿sí? O sea, las luces y los cables. Los cables yo les sugiero que usen STP categoría 5E o superior. ¿Qué significa STP? La S indica shield, ¿sí? Que es una malla ¿cómo se llama este material? Una malla de metal, ahí está, me salía la traducción, que recubre el cable, ¿sí? Es una composición, el cable vos vas, lo comprás, lo pedís así, un STP, categoría 5D superior, y ya está así, ¿sí? Lo que tiene es un recubrimiento especial para aislar cualquier interferencia. Y categoría 5E significa que puede traficar a más de 100 megas, ¿sí? Un cable 5E puede traficar hasta 1000 megas. Así que bueno,
sobre todo si utilizan una CPE en la frecuencia de 5, les recomiendo que utilicen 5E o superior. En cuanto a las luces, como pueden ver en la imagen, la primera es la de power, ¿sí? Yo leo de abajo hacia arriba. La primera es la de power, esa tiene que estar siempre prendida. Las segundas indica el LAN 0 y la tercera el LAN 1. Si el LAN 0 está titilando, el dispositivo está conectado correctamente y está activo, ¿sí? Si no está titilando, hay algún problema físico, ¿sí? Un problema en el POE, en el cable o en el puerto de la antena. Si la segunda luz está prendida, bueno, el dispositivo está conectado en ese puerto, ¿sí? Podría no estar prendida si no tiene nada conectado en el LAN 1. Después, las siguientes 4 luces indican la intensidad de la señal. A ver, si está en modo cliente la antena y no hay ninguna LED prendida, entonces puede indicar que no hay intensidad de señal, por ende está mal direccionada. Si la señal es baja, es decir, cuanto menos luces prenda, más baja es la señal, entonces tiene que direccionar mejor la antena. Y si las 4 luces están prendidas y sólidas, significa que la intensidad de señal es muy buena, ¿sí? Entonces, como segunda medida, como paso 2, si aún así no puede conectarse, tiene que asegurarse que el AP y el cliente estén en la misma frecuencia y ancho de banda. Bueno, el ancho de banda siempre está automático, o por lo general por defecto está automático, así que si modificó eso, vuélvalo a poner en automático, tal vez sea eso el inconveniente. Y en cuanto a la frecuencia, lo que se refiere a esta nota es que, y esto me ha pasado, ¿sí? Ya lo conté en el video anterior, hay gente que compra una CPE 210 y una CPE 510, ¿sí? Y te dicen que no funciona. Bueno, nunca va a funcionar, porque la CPE 210 trabaja en la frecuencia de 2.4 y la CPE 510 trabaja en la frecuencia de 5.8, ¿sí? Es como si las dos antenas hablaran idiomas diferentes. Así que bueno, chequeen que las dos antenas trabajen en la misma frecuencia. Esto es importante. Parece una pavada, pero es importante en realidad. Perdón. Ya pongo el celular en mute, discúlpenme. Bueno, como pueden ver, acá está lo que les mostraba del canal, que esté en automático. El modo de operación, también lo pueden chequear arriba, que diga cliente, ¿sí? Ahora estamos hablando del lado del cliente, ¿no? Y como paso 3, lo que pueden chequear es verificando en el AP, en la parte de estado, monitor, estaciones, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, ahí está. Pueden verificar que el cliente esté conectado exitosamente. Eso es algo que pueden chequear en el menú de la antena. Si acá no tienen nada, o sea, si no hay ninguna estación conectada, entonces nunca establecieron conexión con la antena. Puede ser que la contraseña esté mal, ¿sí? En el lado cliente, o puede ser que el ángulo esté fuera del ángulo de visión de la antena, por ende no logra establecer conexión. Quiero hacer una aclaración. Puede que inicialmente usted vea el SSID que emite el AP, ¿sí? Pero cuando intente conectarse, no logre establecer una buena conexión. ¿Por qué es esto? Porque inicialmente las antenas se esfuerzan al 100% para encontrar Wi-Fi nuevos. En una segunda instancia, cuando... Ay, perdón. No, se mute el celular, discúlpenme. Ahí está, perdonen. En una segunda instancia, cuando ya la antena se esforzó y ya llegó a ver todos los Wi-Fi de la periferia, usted intenta configurar una y conectarse a esa, ¿sí? Entonces la antena empieza a bajar el rango de amplitud de escáner en lo que puede, ¿no? Porque tiene un ángulo máximo, tal vez está al límite del ángulo, y empieza a bajar esta intensidad para direccionar hacia donde tiene que conectarse. Y en ese momento que la antena hace eso, que lo hace automáticamente,
deja de estar dentro del rango del Wi-Fi que emite el AP, ¿sí? Entonces, dejas de verlo. Vos ya pasaste por este paso, ya lo seleccionaste, lo intentaste conectar y cuando pones finalizar, lo deja de ver. Bueno, en ese caso tenés que direccionar el ángulo. Bueno, ¿cómo ajustar el ángulo de dirección? Ok, como ustedes pueden ver en el ejemplo de la imagen de la derecha, abajo, todas las antenas tienen un ángulo, ¿sí? Un ángulo visto desde arriba y un ángulo visto desde el costado, ¿sí? Un horizontal y un vertical. Bueno, el ángulo vertical en este ejemplo, en este tipo de antena, acá elegí una 210, si no me equivoco. El ángulo vertical es de 35 grados, ¿sí? Mientras que el ángulo horizontal es de 65 grados. Tiene dos ángulos diferentes. Bueno, dentro del datasheet, ¿sí? De cada modelo van a poder encontrar esta información y la van a encontrar como dice acá, ¿sí? Bandwidth y la otra información va a estar a continuación. Uno va a decir H, que es el horizontal, y el otro va a decir E, que es el vertical. Y ahí les indica los ángulos de cada modelo. Ok, como pueden ver en las fotos, para que lo vean más gráfico, puede que esté uno mirando para arriba y el otro esté un poquito más mirando para abajo, ¿no? Entonces el ángulo no se estaría superponiendo. Esto es un buen ejemplo y un mal ejemplo de cómo se hace. Como para que tengan una idea. Pero si ustedes quieren de forma más profesional, ¿no? Y saben un poquito más y quieren alinearla con un cálculo específico, ¿sí? Pueden hacerlo con el cálculo de la zona de Fresnel. Este es el cálculo exacto con el cual se saca la orientación de la antena. Como primera medida pueden optar por eso. Como segunda medida, si no quieren hacerlo de esta forma, pueden hacerlo más manualmente, si se quiere decir. En principio, ajustar el panel frontal mirando hacia la dirección, ¿sí? Del cliente o de la P, con la ayuda de una herramienta como puede ser un mapa, un GPS, una brújula o bueno, un telescopio si es que lo tienen. Como tercera medida, hay un parámetro en la antena, que es este, ¿sí? Que les indica la calidad de señal Wi-Fi, ¿no? Como les había indicado, en el cliente les aparece. Bueno, ¿cómo es que saben, cómo verifican esta intensidad de señal? Ok. Pueden guiarse en un principio por las luces, como les comentaba antes, y si no, hay un esquema de modulación y codificación, ¿sí? Que significa, este valor es el parámetro de la transmisión que influye directamente en la velocidad, ¿sí? Se llama MCS. Según la tecnología que tiene cada dispositivo, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de MCS? Por ejemplo, en 300 megabits el MCS es 15. Si yo voy a MCS 15, van a ver que la intensidad óptima sería, perdón, menos 76 dBm, ¿sí? Esperen que se los quiero indicar acá. Acá lo van a ver, menos 76 dBm, ¿ok? Entonces, van a este parámetro de la señal de la antena, acá en este caso yo tomé como ejemplo el CP210, y ven si la intensidad de señal coincide con este parámetro, ¿no? Si está muy alejado de este parámetro, entonces tienen que redireccionar la antena, ¿sí? Como les comentaba antes. Si está bien, si el parámetro les da correctamente, entonces puede estar bien direccionada, tal vez el inconveniente sea otro. A esto me refiero cuando les digo que consulten el RSSI o el valor de intensidad de señal, que se ven los parámetros de la antena en el estatus, ¿sí? O en el estado. Bueno, si en cambio el problema no es que no pudo conectarse, sino que sí está conectado, pero no tiene acceso a internet, ¿sí? Son dos problemas diferentes. Entonces, lo que debe comprobar son otras cosas, son las configuraciones más que nada. Bueno, primero conéctese directamente al CPE del cliente, como ven en la foto a continuación. ¿Sí? La computadora directamente a la CPE cliente. ¿Cómo se conectan? Como les comenté antes. El cable, como ya saben,
confirme el estado del enlace del dispositivo y asegúrese que la conexión esté bien. Como pueden ver, la IP del access point es 7.2, mientras que la del cliente es 7.254. Bueno, eso está bien en un principio. La subred es la misma, o sea, la cliente está en la misma subred, que es el 7, y el último número no coincide con el access point. Entonces está perfecto. El access point también tiene punto 2 y el router tiene punto 1. O sea que no se superponen tampoco, por ende está bien. Lo que puede hacer es setear un DNS, porque la dirección IP está bien. Además del DNS, puedes setear una gateway. ¿Cómo haces eso? Lo pones como estático, le dejas la IP LAN que tiene, que es la IP address, y como gateway IP le pones la IP de la antena access point. ¿Ven? Perdón, bueno, en este caso, perdón, en el ejemplo pusieron la gateway del router, pero está bien, sí. Cualquiera de las dos cosas sería válida, ¿sí? O, por ejemplo, podrían poner como gateway la IP del access point, ¿sí? La 7.2, y como DNS primario pueden poner la 7.1 y como DNS secundario la 8. ¿Sí? Sería ir seteando los parámetros de cada salto. Si no, como está en el ejemplo, también está perfecto. Setean como gateway la IP del router, que en este ejemplo es la 7.1, y como DNS primario la 8. Y como DNS secundario no ponen nada, no hace falta. Y bueno, ahí vuelven a chequear si tienen acceso a internet, ¿no? Si siguen sin tener acceso a internet y ustedes activaron la opción del servidor de DHCP en el lado cliente, entonces les sugiero que chequeen este paso, ¿sí? Que el servidor de DHCP también tenga la default gateway y el DNS como corresponde. Si no activó la opción del servidor de DHCP, omita este paso. Y bueno, como les decía antes, lo que pueden también chequear es en el monitor cliente, si en el DHCP cliente está conectado el equipo, ¿sí? Otra cosa, como última instancia, por ejemplo, pueden hacer un pin al servidor de DHCP para ver si llega con éxito. De esta forma van a saber en dónde está el problema. Porque cuando lanzas un pin, lo podés hacer hacia el primer dispositivo que tenés conectado, hacia el segundo, al tercero, o directamente haces un tracer y ves la seguidilla de hops, ¿sí? De saltos que tenés, hasta que te sale en cuál tenés el inconveniente. Eso también sería posible. Bueno, hasta acá esperemos que con esta guía cualquier inconveniente que pueda tener se solucione con estos pasos, ¿no? Si estos pasos no lo ayudan, bueno, comuníquese al soporte técnico, llámenos, envíenos un mail y nosotros, bueno, vamos a verificar, tal vez sea un problema de la antena, sea una falla de fábrica, puede ser, todo puede ser. Bueno, el tercer modo de trabajo que les voy a presentar es el modo repetidor. ¿Me aguardan un momento que tomo agua? Un segundo. Bueno, discúlpenme, como les decía, es extenso este tema, sí, pero bueno. Bueno, el tercer modo de trabajo del cual vamos a hablar es el modo repetidor. ¿Sí? ¿Cómo se configura? Ya les expliqué para qué servía, vamos a ver cómo se configura. Bueno, seleccionan el modo, ponen siguiente, las configuraciones LAN las dejan como están, ponen siguiente y escanean. Una vez que escanean, van a ver el Wi-Fi al cual se quieren conectar. ¿Sí? Este Wi-Fi puede ser emitido por una AP, por un AP router, ¿sí? Por un AP client router, es indiferente eso. Ponen conectar, les va a copiar la MAC de la AP, les va a copiar el SSID de la AP, ¿sí? Y ustedes tienen que poner, y acá es importante,
la misma contraseña que la AP, ¿sí? La misma contraseña que tiene la antena emisora. Ponen siguiente y les aparece un resumen de lo que configuraron. En este caso, la IP debería configurarse automáticamente al obtener datos del emisor, entonces no hace falta modificar nada, le ponen finalizar y listo. Como les decía, también está el modo puente, les recuerdo lo que les había dicho antes. El modo puente es similar al repetidor, la única diferencia es que el bridge tiene un propio SSID, ¿sí? Un propio nombre Wi-Fi, y un tipo de encriptación diferente que la AP raíz, ¿sí? Esto quiere decir que vos le podés poner otra contraseña que el que tiene la AP raíz. Entonces seleccionas el modo, le das siguiente, dejas la IP tal cual está, pones escanear, seleccionás el SSID del AP, le das conectar, se copian los datos del SSID, la MAC. Acá tenés que poner la misma contraseña del AP, ¿sí? Ojo, le das siguiente, y ahora sí, vos podés habilitar una emisión de Wi-Fi y poner un SSID diferente y la contraseña que quieras, ¿sí? En el ejemplo yo les puse la pass que quieras, o sea, la password que quieras. Le das siguiente, y acá tenemos un resumen de todos los parámetros que configuramos. Si lo comparan con el anterior, este punto que es el 6, ¿sí? En modo repetidor no lo tienen. ¿Ven? Escanean el SSID y ya salta a finalizar. Esa es la diferencia. Después, el anteúltimo, modo AP router. Bueno, es similar al router inalámbrico doméstico. El dispositivo en modo AP se conecta a la raíz ADSL o cable modem, es decir, recibe el servicio de internet por cable y permite la conexión inalámbrica de dispositivos finales. Bueno, eligen AP router, le dan siguiente. Acá ya cambia la interfaz. Lo que te pregunta es, ¿cuál es el tipo de conexión WAN, ¿sí? que vas a necesitar? Bueno, en el ejemplo yo puse PPPoE, ¿sí? Le dan siguiente, acá ponen el nombre de usuario y la contraseña del PPoE, ¿sí? Este dato se los va a dar su ISP. Normalmente este tipo de configuraciones, este tipo de servicios los brindan los proveedores que tienen servicio de internet a través de líneas telefónicas, es por marcación. Así que bueno, por eso les preguntan estos datos. Le dan siguiente, y acá pueden configurar con el dato que ustedes quieran el nombre Wi-Fi que va a emitir esta antena. ¿Sí? En este caso no puede, o sea, no debe ser la misma que la de su AP ni nada de eso. Acá cambia totalmente porque él es el que emite Wi-Fi. ¿Sí? Esa es la diferencia. No importa si no se acuerdan todas, recuerden esto nada más. Hay algunos modos que toman el Wi-Fi y lo replican, y hay otros modos que simplemente emiten el Wi-Fi. Sí, esa es la principal diferencia. Si copian el Wi-Fi, copian la contraseña. Si emiten ellos mismos el Wi-Fi, ponen ellos mismos su tipo de seguridad, su contraseña. ¿Sí? Todo eso menos en el modo bridge. ¿Sí? Que el modo bridge complementa las dos cosas. Bueno, en este punto, como les decía, ponen el SSID que quieren. La contraseña puede ser ninguna o puede ser una contraseña, como ustedes quieran, y le dan siguiente. Finaliza con un repaso de los datos que ingresaron. Y por último, el modo AP cliente router. Seleccionan el modo trabajo. En este ejemplo, para cambiar un poco, yo le puse dinámica IP. Le dan siguiente, ponen escanear. ¿Por qué ponen escanear? Porque si lo recuerdan, el AP cliente router, en cambio del del AP router, lo que hace el AP cliente router es tomar el servicio por Wi-Fi, ¿sí? Por un proveedor de servicios WISP, ¿sí? Wireless ISP. Esa es la principal diferencia que la anterior que vimos acá. Por eso en este vos emitís el Wi-Fi y ponés la conexión cableada, PPPoE. En cambio acá te dice
API Client Router, pones dinámico y en realidad escaneas porque lo que haces es buscar el Wi-Fi para conectarte. Conectas, te copia el SSID del AP remoto, la misma contraseña del AP, le dan siguiente y habilitas un Wi-Fi. ¿Sí? Como es router, entonces habilitas el SSID que vos quieras y la contraseña que vos quieras. ¿Sí? Cambia igual que en el bridge. Y como última medida, ya tenés todo el resumen de lo que es un API Client Router, los datos que tienen, la contraseña y a qué está conectado. Y con eso finalizamos la presentación. Quiero, por las dudas de que no haya quedado claro, repasar esto. Si ustedes se remiten a... Perdón, a esta, ¿sí? Acá se le explica el modo. Se toma inalámbricamente y puede emitirse inalámbricamente o por cable. Y es un servidor de HCP, además. ¿Sí? A diferencia de este que toma el servicio por cable y lo emite por Wi-Fi. Esa es la principal diferencia. Así que bueno, finalizamos la presentación, ¿sí? Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. El que quiera hacer algún tipo de pregunta puede hacerlo. Si tienen micrófono, pueden activarlo. Y los habilito para que hablen, ¿sí? Los escucho, ¿eh? El que quiera hablar, levanta la mano. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, mientras piensan, a ver si alguien quiere hablar, todos vamos a escucharlo, ¿sí? El que levante la mano va a hacer una pregunta y todos vamos a escucharlo y los voy a contestar en vivo. Antes que nada, les comento, para los que no me conocen, creo que al principio no lo hice, porque como dice Mirta Legrand, el público siempre se renueva, así que mi nombre es Melina Cutraro, yo soy agente de soporte técnico de TP-Link. En pantalla tienen mi mail, por si quieren enviarme alguna consulta a mi mail de la empresa. Si no, tienen el mail de soporte, ¿sí? Que es soporte.ar@tp-link.com, ¿sí? Allí pueden hacer cualquier consulta que deseen. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, y de 14 a 18, ¿sí? Tenemos una hora en el medio que es de break. En esa hora, bueno, los teléfonos no están activos, sin embargo, sigan escribiéndonos, que nosotros apenas podamos, vamos a responder.